Sean bienvenidos a mi programa Tecnología y algo más con su servidora Nubia Castellanos. Sígueme en mis cuentas nubia.informática en Instagram, en TikTok y en YouTube. Deja tus comentarios, activa la campanita y sígueme, comparte con toda la comunidad este lindo programa que voy a compartir hoy contigo, donde vamos a estar hablando acerca de la consultoría y el desarrollo de software. Bueno, primero la consultoría. ¿De dónde viene este programa? Ayer hice un en vivo en TikTok, gustó muchísimo. Y dije, nada, esto tiene que ir para el YouTube. ¿Cómo? Vamos a documentarlo aquí paso por paso. Primero hay que resolver un problema. En consultoría, el problema te lo da el cliente. El cliente viene y me llama y me dice, Nubia, tengo este problema. Y por allí vamos a comenzar nuestro programa, definiendo, uno, ¿cuál es el problema? En esta primera parte vamos a titularla Planteamiento del problema. 1. El problema me lo presenta el cliente, que es el usuario de la aplicación, y me dice, Nubia, no sé por qué se están repitiendo los clientes dentro de la aplicación. Esta es una aplicación, vamos a colocarnos en contexto primero. Pónganse ustedes que yo no sé nada, ustedes no saben nada, yo tengo que explicar el contexto y pregunto yo, ajá, ya va, ¿de cuáles clientes me estás hablando? Y entonces es donde viene la habilidad comunicacional del consultor. Tiene que ser un buen observador, uno, para saber en cada fase en la que el cliente hace, el usuario del sistema, que está haciendo el usuario, uno, un buen observador, y dos, tiene que ser un buen comunicador. Con esas dos grandes herramientas es la que va a lograr determinar, leer lo que es el problema. Porque puede ser que el usuario tenga un problema y no sepa expresarlo. Y mi habilidad como consultor es la que va a determinar realmente si está en lo correcto o no está en lo correcto el problema como yo lo veo. Entonces se trata de alinear el conocimiento que él tiene con lo que yo voy a traducir, ¿sí? Entonces, tengo que entenderlo a él, porque él es el que tiene el problema, no es lo que yo quiera resolver, es el problema que él tiene. ¿Cómo lo determino? A través de preguntas. Nada, y aquí meto el coaching de frente. Toda la vida había sido un coach y no lo sabía hasta que estudié la certificación en coaching. Las buenas preguntas hacen que el usuario me dé buenas respuestas. Pregunto, ajá, la primera pregunta que le hago, ajá, ¿en cuál es el contexto en el que me estás hablando? Entonces viene y me explica, mira, yo me meto por aquí en la aplicación. Él tiene una aplicación, ¿verdad? En la web, y me dice aquí. De hecho, no me lo dice, yo le pregunto. Cierra la aplicación y entras desde cero para yo saber el paso a paso que llevas hasta llegar a dónde te da el problema. Él lo primero que hace es y me explica. Yo introduzco mi login y mi password. Perdonen el inglés, pero por lo general se le dice así. En castellano sería, coloco mi usuario y mi clave, es lo más indicado. Pero ya uno está con tanto anglosajismo que siempre dice login y password. Entonces, bueno, ese es el primer paso que él hace para entrar a su aplicativo. ¿Por qué es importante el login y el password? Porque los login y los passwords tienen niveles de acceso a la aplicación. Pueda que un usuario tenga acceso a todas las opciones del menú y pueda que otro usuario tenga acceso solo a un subconjunto de esas opciones del menú. De allí la importancia de que yo sepa cómo entra. 2, me dice, llego al menú. El menú, que son las opciones que tiene este aplicativo. Y me dice,
tengo dos maneras de hacerlo. Y ahí me va dando información. Tengo una opción que se llama tercero y tengo otra opción que se llama clientes. Y sigo yo de curiosa preguntándole, ¿y cuál es la que más usa? Él me dice, bueno, normalmente yo lo hago por aquí. Y cuando él le da clic a esa opción, viene la tercera parte, y es que se abre la ventanita. Ok, entonces, ya va. Y viene y se abre la ventana de cliente. Ok. Y esta ventanita de cliente lo que permite es registrar un nuevo cliente, así como cuando usted va al automercado y le preguntan, denme su cédula, su nombre, ¿para qué? Para ellos poder emitir la factura fiscal, que es el documento necesario para poder procesar todo lo demás, parte administrativa. Algo similar ocurre aquí. Este cliente tiene más o menos esa misma connotación. Entonces, para recapitular, ¿qué hace el usuario? Ingresa al sistema con el login y el password. Segundo, una vez que certifica la aplicación que son correctos, entra al menú de opciones que él tiene disponible. Dentro de ese menú de opciones, él utiliza normalmente una que se llama clientes. Y una vez que selecciona esa opción, viene y se le despliega una ventana de clientes. Esa ventana de clientes básicamente tiene datos interesantes. Aquí en Venezuela tenemos nuestro documento de identidad, que es la cédula de identidad. Digamos que cada ciudadano tiene una cédula diferente y esa cédula es lo que lo hace unívoco. O sea, por allí puede haber otra novia castellana, seguramente, pero va a tener un número de cédula diferente al mío porque así lo registró la entidad correspondiente. Algo similar pasa en los sistemas. Ese dato que tiene Nubia Castellano lo va a registrar aquí en el sistema. Entonces, fíjense, puede que aquí tengamos personas extranjeras, tengamos personas jurídicas y tengamos personas venezolanas. Entonces, ahí estoy definiendo cuál es el tipo de persona que es. Entonces, esta ventanita aquí tiene una ventana que se llama tipo, que sí, y los posibles valores son J para jurídico, B para venezolano y E para extranjero. Después viene el número, que el número es el número de cédula o el número de RIF. Supongamos que es una empresa y la empresa es J435-616-5. Perdón, este 5 aquí no. Y después viene como el identificador, que es este último numerito. Llamémoslo ID. Y ese último numerito va desde el 0 hasta el 1. Recalco que el ejercicio que estoy asignando aplica para la República Bolivariana de Venezuela. Aquí puse 5. ¿Ok? Diga, esto es lo que identifica esta empresa. Dice J435-616-5. Es lo que dice el papelito del... Es cuando uno va a un sitio y come o compra y dice, ¿quieres factura personalizada? Sí, por favor, me da el RIF. Y entonces en ese momento, si uno no se lo sabe, saca el papelito que tiene ahí guardado, se lo da a la cajera, anota esos datos y además de esos datos te piden el nombre de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que esta empresa es Soluciones Primariquín. Primariquín, compañía anónima. Y te piden también la dirección. Y supongamos que la dirección corta, para no hacerlo tan largo, es Caracas. Entonces ahí puede ir la dirección tan larga como sea. Edificio tal, piso tal, avenida tal. Resumido, Caracas. Para hacer el ejercicio fácil. Y entonces resulta, para retomar el ejercicio, ella me dice, novia, cuando yo coloco esto y le doy al botón guardar, por aquí hay un famoso botón guardar,
Este guardar lo que hace es almacenar este registro en base de datos. Lo mete ahí, pues. ¡Pum! Lo metió en la base de datos. Ella me dice, lo que pasa es que a veces cuando yo voy a guardar esto, me da error. Y yo, pero ¿por qué te da error? Muéstrame, dame un ejercicio, un caso claro, específico. Dice, bueno, vamos a probar con este cliente y yo en vez de colocarle aquí, fíjate, me dice, me explica, yo lo voy a consultar, tienen un botoncito por aquí de búsqueda. Me dice, si yo busco a este cliente, soluciones primary key, ya él existe. Pero existe, en vez de con 5, lo tiene almacenado allí con 8. Y a veces lo creó, no sé, Juanita, y yo no sé qué lo creó. Pero entonces, a mí se me olvidó buscar y lo voy a volver a crear. Y lo creo y el sistema me lo permite guardar. Se repite literalmente, se repite el nombre, aunque el tipo, número de identificación no se repita. ¿Por qué? Eso se lo explico en la otra parte, porque aquí solamente es el problema, en la parte 1. Este es el problema. Cuando ella está en esta pantallita, no le valida si ese cliente ya existe. Entonces puede existir el mismo nombre del cliente con repetidos números de RIF, siempre pudiéndole cambiar este numerito que está aquí. O sea que pueden creer aquí como hasta 10 veces ese usuario, ese cliente. J, el mismo número, 0, 1, 2, 3, 4. Y pueden crear 10 diferentes. Y eso para ella, en el proceso futuro, se le torna en un conflicto. Una vez que ya determinamos el problema, hipotesis, como me dijo Andrea, ya yo sé que el problema es que los clientes se están repitiendo en su número de RIF, solamente cambiando el último dígito. Y eso le está ocasionando a él un problema, no en ese preciso momento, pero sí en el proceso futuro, que es cuando hacen algunas declaraciones de algunos documentos con ese cliente. Entonces, voy a proceder a hacer el análisis a nivel de colocándome el rol de analista de sistema. Y yo digo, bueno, nada, donde él introduce ese dato, que es la ventana, que les pinté aquí, eso está asociado a una tabla o entidad en base de datos. Voy e investigo cuál es el nombre de esa tabla y veo su estructura. Una tabla se representa así. Ahora, voy a representar los campos que lleva esta tabla, que deberían ser similares a los que tengo aquí en la ventana. Aquí le Entonces, cuando fui investigué técnicamente la estructura de datos, vi que el nombre de la tabla en efecto se llama cliente. Y para el ejercicio solamente voy a colocar, eso tiene como 100 campos. Yo solamente voy a representar aquellos que representen las ventanas, que me parece que son los más importantes. Y a pesar de que en la ventana, cuando planteé el problema, no mencioné un campo que se llama código, ese campo está oculto al usuario, porque es un código que se genera automáticamente. Es decir, cuando el analista está introduciendo el dato, él no va a colocar ahí el código del cliente, pero cuando le da el botón guardar, el sistema automáticamente genera un número 000-100, por ejemplo, y le asigna ese número automáticamente. Y para el sistema él dice, hey, yo identifico unívocamente a ese registro de esta manera. Entonces voy a mencionar aquí un campo que no mencioné aquí en la ventana, que es el código. Y después vienen los demás. El tipo,
el número, el ID, el nombre, coloquemos que el apellido, la dirección. ¿Ok? Esa es la estructura de esta tabla. Ahora, esta estructura tiene toda una configuración. Por ejemplo, lo que le acabo de explicar. ¿Cuál es la clave primaria? Es un dato importante para todo analista de sistemas. Saber cuál es el campo primario de una tabla o entidad. Cuando yo analicé la estructura de datos, me di cuenta a través del script que esa es mi clave primaria, la cual le voy a colocar con algo que se llama PK. ¿Por qué PK? Porque viene de la abreviatura de Primary Key. Significa clave primaria o llave primaria. Estos que están aquí no tienen ningún tipo de constraint, se llama el término. No tiene ningún tipo de constraint. ¿Ok? Además de eso, cuando yo abrí esa forma donde el cliente introduce datos, dije, pero es que esto genera un registro automáticamente en otra tabla, que es la tabla de tercero. Y me di cuenta que esta tabla tercero tiene exactamente los mismos tres campos que tiene la otra tabla. Tipo, número y ID. Y que además tiene otros campos que no me van a hacer falta mencionarlos ahorita, pero supongamos que también tiene dirección, sexo, edad, fecha de nacimiento y no sé, teléfono. ¿Okay? Entonces, al parecer, estas dos tablas parecieran ser iguales, pero no lo son. ¿Por qué? Porque en esta me di cuenta que el código o la clave primaria es el código, el campo que se llama código. Sin embargo, en esta me di cuenta cuando analicé esa estructura que la clave primaria es tipo, número y ID. Entonces, es lo que llamamos en base de datos una clave compuesta, una clave primaria compuesta. Porque está compuesta por más de un campo. En este caso tiene tres campos. Tipo, número y ID. ¿Ok? Perfecto. Ese fue mi análisis. Me fui, abrí la forma en Oracle Forms, vi a qué tablas estaban haciendo referencia, analicé el proceso, me di cuenta que cuando se guarda el registro, llena esta tabla de clientes y llena esta tabla de tercero, siendo el primer paso llenar la tabla de tercero y el segundo paso llenar la tabla de clientes. En informática, el orden en que se ejecutan las estructuras, que se ejecutan las instrucciones lógicas, es muy importante, que va primero y que va de segundo o que va de tercero. No pueden ir, vamos a decir, viceversa, es lo mismo multiplicar 2 por 3 que 3 por 2. En matemática puede que aplique, pero en la lógica de programación no aplica. Los pasos tienen que ser como el desarrollador los definió. Pues. Entonces yo le presto atención especial a eso. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Primero llenó esta tabla y luego llenó esta tabla. Entonces eso quiere decir que hay como una dependencia, pienso yo. Pero en el script de datos, en el script de las tablas, no se encuentra esa dependencia lógica. Es mi primera interrogante. ¿Por qué no están relacionadas estas tablas? Y lo anoto allí como buen observador que soy. Entonces, bueno, ya sé que me existen estas dos tablas que no están relacionadas y que de alguna manera eso me puede estar afectando el proceso. Para complementar el análisis voy a hacer, vamos a decir, unos registros
lógicos como los veo en base de datos, unos registros físicos, cómo se ven esos en base de datos. ¿Ok? Cuando uno pinta las tablas, fíjense que aquí solamente estoy colocando nombres de campos, que es lo que yo llamo siempre la estructura de las tablas. Luego viene lo que es la parte de cómo se almacenan esos datos. Aquí lo estoy colocando uno debajo del otro, observen, que es cuando defino la estructura, y cuando voy a llenar el dato, cada campo de estos se convierte en una columna, tipo hoja de Excel. Es de ahí que yo amo Excel. Dije que voy a representar ahora estas tablas en tipos de registros. Para ello procedo a colocar cada nombre de un campo como una columna física de una hoja de Excel. Y aquí voy. Mi dibujo técnico como 6 años, pero como soy tan apresurada y no quiero hacer líneas perfectas porque lo que me interesa es el contenido, ya ustedes saben. Entonces tengo, la primera columna es código, tipo, número, ID, nombre. Dejémoslo hasta aquí, hasta el nombre. ¿Por qué? Porque me interesa siempre trabajar con las claves primarias. Algo importante, tips importante, las claves primarias en base de datos relacionales nunca pueden tener un valor vacío ni nulo. Luego les hablaré de la diferencia entre ambos. Entonces voy a trabajar con datos ficticios aquí. Código 001. Código 002. Código 003. ¿Ok? Entonces, para usar el ejercicio que mencioné cuando analicé el problema, voy a colocar tipo J, número 400, 616, y aquí el ID creo que le había puesto 5. Y aquí el nombre era Soluciones Primary Key, compañía anónima. ¿Ok? Pero en este mismo conjunto de registros puedo tener un tipo VEN 10 555 333. Números imaginarios, ¿se consigue con alguien? Sorry. Tipo 0. Fíjense que el 0 yo le pongo siempre una rayita en el medio para diferenciarlo de la letra O. Nombre María Pérez. Es un nombre ficticio que siempre yo uso, o sea, ese está aquí en mi banco de datos de memoria. María Pérez, Pedro Pérez. Pero también puedo tener este mismo número repetido, J400, 616 y ID 8. Y puedo tener este mismo nombre, Soluciones Primary Key, compañía anónima. Y aquí, en estos dos registros, es donde evidenciamos el problema. Cuando viene el analista y ve esta lista de valores, dice, pero por el amor de Dios, ¿cuál de los dos datos voy a usar? Y viene el conflicto. Él decidió, bueno, voy a usar este, porque me parece que el 8 es un valor más elevado, más bonito. Hay una evaluación subjetiva totalmente, es lo que quiero decir. No hay una evaluación analítica, bueno, es porque nada, ahí no hay nada de eso. Dijo, voy a usar este, y cuando llega al final del proceso, ¡pum!, revienta, porque resulta que no era este, debió haber usado por el anterior. ¿Cómo lo sabe él? Entonces es donde viene la magia de la solución que vamos a hablar después. De la misma manera, estos registros que están almacenados en esta tabla de clientes tienen sus correspondientes en la tabla de terceros, y voy a ir rapidito armados.
Sabiendo que entonces aquí los registros no llevan código, sino tipo, número, ID, nombre y sexo y todo lo demás que ya habíamos hecho. Pero a mí me interesa siempre trabajar con la clave primaria. Digamos que esta aquí es la clave primaria. Entonces puedo tener aquí tipo J, tipo B. Aquí tengo mi 400, 616, 5, SPK y todos los datos que vienen para allá. Puedo tener aquí B, 10, 555, 333, 0 y puedo tener aquí María Pérez. Con todos los demás datos que ahorita en este preciso momento no vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, imagínense que estas dos tablitas que hicimos aquí son las ventanitas de entrada por donde el usuario interactúa. Y él entra a su ventana de clientes. ¿Sí? Cuando creó este registro aquí, se creó automáticamente ese registro aquí. Cuando creó este registro aquí, se creó automáticamente este otro registro aquí. Y así sucesivamente. Por cada uno que coloque aquí, se va a tener su homólogo aquí abajo. Pero fíjense, parte del análisis que yo hice. ¿Qué pasa si viene el analista y en vez de meterse por la tabla de cliente o por la tabla de tercero, en la ventanita, en la forma, y él va a modificar y dijo, ay, pero es que no es ni 5, ni es 8. Ese señor aquí en el RIF lo que tiene es un 0. Y las dos personas que lo cargaron, no sé, en honor a no sé qué, le pusieron 5 y 8 respectivamente. Y él dice, bueno, se encontró con que existe este 8, que fue el que le dio error. Y dijo, ay, yo me voy a meter por la ventanita de clientes y lo voy a modificar. Y cuando lo modifica aquí, lo modificó, resulta que ese registro aquí no se modificó, señores. Aquí quedó como J, 400, 616, 8, SPK, y es donde yo dije ayer la expresión, eso se convirtió en un arroz con mango. Porque ahora sí es verdad que no hay, esto quedó como uno llama un registro huérfano, como un hijo huérfano, porque se supone que estas dos tablas están relacionadas visualmente, pero en base de datos no lo están. Entonces, parte de mi análisis, ¿qué solución voy a dar a eso para quitar ese berenjenal? Se lo explico en la próxima parte. Partiendo de esta explicación que les acabo de dar, es parte del análisis, el cual me permite a mí como analista, como consultor, como el rol que me ponga, desarrollador de software, ya me da una visión clara de cuál es el problema real que está ocurriendo, que no es precisamente el problema que me planteó el usuario de la aplicación, porque el usuario ve el problema desde su propia perspectiva, desde lo que él necesita satisfacer. Y es donde nosotros entramos a hacer nuestra gran magia, nuestro gran trabajo, que es hacer el análisis, primero determinar el problema, segundo hacer el análisis y ahora vamos a buscar la solución a esto. ¿Les parece? Ok, voy con la solución. Luego del análisis, yo pensé, bueno, estas dos tablas están allí, una crea un registro y automáticamente crea el registro en la siguiente tabla, pero físicamente no hay una conexión entre ellas. Es mi primera solución. Nada, vamos a crear un constraint de tipo foreign key entre esas dos tablas. ¿Cómo se crea eso? Ya se lo voy a escribir aquí, la sentencia que quiero ejecutar. Un constraint es como algo que une dos tablas, ¿sí? Hay tipos, constraint tipo primary key, que ya lo expliqué, bueno, es para mí como propia tabla, yo digo, bueno, el registro que identifica unívocamente mi tabla de clientes es el código. El registro que identifica unívocamente mi tabla de tercero
es tipo, número y ID. Son dos primary key diferentes. Ahora necesito, ¿cómo relaciono esas dos tablas? Ah, esta clave primaria que está aquí. También tengo esos tres datos aquí en cliente. Nada, entonces lo voy a cazar por ahí. Y es lo que hace un constraint de tipo foreign key, que significa clave foránea. Uno es clave primaria y el otro es clave foránea. Vamos a darle solución a este berenjenal. ¿Cómo lo hacemos? Voy a crear, como les dije anteriormente, un constraint de tipo foreign key entre las dos tablas. Para poder crear un constraint de este tipo, debo tener en la clave primaria de uno existir en la otra tabla. Es como decir, cómo lo enlazo, ¿no? O sea, quién va a ser el papá y quién va a ser el hijo. Primero, eso es lo que hay que identificar. ¿Quién es el papá y quién es el hijo? Entonces, a nivel de este sistemita, según el proceso que yo analicé, primero debe existir el registro en la tabla tercero y luego debe existir el registro en la tabla cliente. Entonces, me permite determinar quién es el papá y quién es el hijo. El papá en este caso es la tabla tercero. Y de esta manera puedo representar gráficamente para poder explicar el concepto de que un tercero tiene un hijo en la tabla cliente. Esto me lleva a una segunda conclusión, que son términos de base de datos. No puede existir un hijo si no existe un papá. Entonces esto es súper importante, ¿ok? Esto me da pie para crear el constraint. Entonces yo voy a decir, yo voy a crear el constraint aquí. Y el constraint va a decir, hey, valídame que antes de meter un registro aquí, exista aquí. ¿Cómo hago eso con sentencias SQL? Que es el lenguaje que entiende la base de datos. No se lo puedo decir por un micrófono. No le puedo mandar un mensaje de texto. Hay que hacerlo con el lenguaje que entiende la base de datos. En este caso relacional es una base de datos Oracle y lo que entiende es PLSQL, Procedure Language, Structured Query Language. Es el lenguaje específico de las bases de datos Oracle. ¿Cómo se lo digo? Y este es un estándar SQL. Funciona para todas las bases de datos. El SQL y PLSQL es propio de Oracle, por si acaso. Entonces yo les digo, ay, viene la magia. Este es el momento que a mí me encanta, el momento de creación. Me siento así como Dios para crear objetos. Yo decido, ese es el poder del analista. Decido qué crear y cómo crearlo. Y es por eso que este trabajo requiere tanta concentración, es un trabajo artístico intelectual. Okay, una vez que determiné quién es el papá y quién es el hijo, voy a decir lo siguiente en términos coloquiales. Para que exista un registro en la tabla cliente, primero debe existir el registro en la tabla tercero. ¿Ok? Entonces, ¿a quién le voy a aplicar el foreign key? ¿A la tabla tercero o a la tabla cliente? A la tabla cliente, ¿verdad? Es la afectada. O sea, yo no puedo existir si no existe el otro. Pero como yo soy la que dependo, la de tercero, esa es la tabla que voy a aplicarle el foreign key. ¿Cómo es la estructura SQL? Como ya este objeto existe y se llama cliente, yo tengo que decirle, tengo que alterarlo, tengo que modificarlo, ¿sí? No puedo hacer un create como de repente pudiese pensarse. Hago un alter. Ok, esta es una sentencia SQL que se llama alter. En este caso voy a alterar un objeto de base de datos que es una tabla y esa tabla se llama cliente. Con esto digo, voy a alterar la tabla cliente y la base de datos se queda esperando la otra parte de la sintaxis. ¿Qué le vas a modificar a esa tabla? ¿Qué le vas a alterar? Es como hacerle una pequeña operación. ¡Pum! Le voy a meter esto. Le voy a decir, mira, añádele un
constraint del tipo foreign key. ¿Ok? Ya le estoy diciendo cuál es el tipo de alteración que le voy a hacer. Se voy a añadir un constraint de tipo foreign key. ¿Ok? Y el foreign key me pide cuáles son los campos que vas a enlazar entre esta tabla y esta tabla. Son los campos comunes, ¿verdad? ¿Se acuerdan a la matemática? Que si el mínimo común múltiplo y el mínimo común divisor, que si los registros, los bases que es común y los no comunes, algo así es aquí, pero es mucho más fácil, porque ya yo sé que la tabla cliente tiene 3 campos comunes con la tabla tercero, y esos campos son, los digo aquí, tipo, número y ID. Hasta este momento he dicho, altérame la tabla cliente, añádemele un constraint de tipo foreign key y vamos a usar estos 3 campos de la tabla cliente. Hasta aquí he dicho eso. Él va a leer estos 3 campos de la tabla cliente. Ahora le digo, ajá, ¿con quién voy a casar estos campos? Es donde viene esta relación por acá arriba. Y digo, le vas a hacer referencia a la tabla tercero. Importantísimo dato aquí. Tiene que ser la misma cantidad de columnas y las columnas tienen que ser del mismo tipo, aunque no se llamen igual. En este caso, gracias a Dios, se llaman igual. Y ejecuto esta sentencia en mi manejador de base de datos. Y cuando la ejecute, ¿qué pasó cuando estaba solucionando este problema? Yo ejecuté esa tabla, esa sentencia SQL. Esto se llama sentencia SQL. Una norma que le doy, ejecuta esto. Me dio error y no la pude ejecutar. ¿Por qué? Me preguntarán. Ahí viene la otra parte de la solución. Cuando se va a ejecutar una sentencia de este tipo, que es casar una tabla con otra tabla, y le digo, mira, tú vas a ser hija ahora de esta tabla, el manejador de base de datos tiene la potestad, tiene de hecho la facilidad, la funcionalidad, él busca, si yo aquí tengo un registro que no tiene un papá aquí, me dice, yo no te puedo crear esto porque te está quedando un hijo ahí huérfano, más o menos, ¿a quién se lo pongo, no? Entonces, para yo poder ejecutar esa sentencia, tengo que eliminar de aquí todos esos registros huérfanos. Y eso es un trabajón. Véanse todo lo que conlleva esto. Esta sentencia es muy delicado. Y si yo decido borrar registros de aquí, tengo que respaldarlos antes de borrarlos. No vaya a ser que el día de mañana, en alguna auditoría, vengan y me digan, pero ¿quién borró esto de aquí? Y yo, gracias a este proceso que se analizó así asado, quedaron estos registros eliminados y están allí para su recuperación y respaldo. Muy importante, antes de borrar cualquier cosa de base de datos, cualquier registro, cualquier tabla, cualquier lo que sea, siempre es obligatorio hacer un respaldo. ¿Cómo limpiar los datos de la tabla hijo, que en este caso es la tabla cliente? Esta solución se da a través de crear un PL-SQL, es decir, un procedure, que no necesariamente lo debo almacenar en base de datos, lo puedo hacer en tiempo de ejecución y para hacer esta solución. ¿Cómo lo hago?
Primero, yo debería leer en mi lógica, ¿verdad? Ahí viene la parte lógica de la persona que vaya a implementar. Bueno, ¿qué dije yo? Yo tengo que saber cuáles registros están en la tabla cliente que no existen en la tabla tercero. Y procedí a hacer una sentencia SQL. Y dije, entonces voy a seleccionar tipo, número y ID de la tabla cliente que no estén en la tabla tercero. Y aquí puedo hacer muchísimas maneras de hacerlo. Puedo hacer un not exist, puedo hacer un not in. Lo voy a hacer en este caso con un not in. ¿Quién no va a existir? Aprovecho y concateno los tres datos. Digo tipo, con un pipe, concateno, número, y con otro pipe, concateno, el ID. Y entonces aquí le digo, esto no debe existir, no debe existir, esta combinación tipo número ID no debe existir en la siguiente consulta, que es equivalente a esta, pero es con la tabla tercero. Select. Y aquí lo concateno para que sea igual, pues aquí va a venir todo pegadito en un solo chorizo, llamémosle. Esto me hizo acordar de una clase cuando estaba en la universidad, que el profesor decía, este es un paréntesis, el profesor decía cuando llegaban los datos en transmisión, eso llega un chorizo de datos, y después viene el decodificador y lo parte en pedacitos para poder entender qué fue lo que llegó. Cerrado el paréntesis. Entonces, lo que voy a buscar aquí tiene que ser exactamente lo que voy a buscar aquí. Tipo, pipe, número, pipe, ID. Entonces, estos tres campos concatenados no deben existir en estos tres campos concatenados. ¿De dónde? De esta tabla tercera. From tercero. Y aquí se cierra el paréntesis. Entonces, esto, explico esta sentencia. Esto es un query o sentencia que tiene dentro de la cláusula where un subquery. Y para hacer todo esto hay que conocer la estructura de datos, es donde te digo que es importante saber los fundamentos de base de datos. Y por ello te invito a que asistas a mis adiestramientos, a mis cursos que estarán próximamente disponibles para el mes de enero del 2025. Aprende fundamentos de bases de datos. Le explicaba que este query está compuesto de dos partes. La primera parte es la consulta SQL que hace un select que me permite buscar lo que hay en la base de datos. ¿Desde dónde me lo voy a traer? Porque recuerden que la base de datos tiene muchas tablas. ¿Me lo traigo de esta, de aquella o de la otra? Entonces con el from digo de dónde me lo voy a traer. Y con el where filtro el poquito de datos que me voy a traer. ¿Ok? Entonces aquí le estoy diciendo, tráeme los datos que no estén en esta otra parte. Hace allí lo que llamamos un producto cartesiano. Y la base de datos tiene la inteligencia suficiente para hacer la base de datos de Oracle, Acoto. Tiene la inteligencia suficiente para hacer este tipo de extracción de datos. ¿Se acuerdan aquello de matemáticas, de teoría de conjunto? El conjunto A y el conjunto B. Entonces, en A tengo un triángulo, tengo un círculo y tengo un cuadrado. Y en B solamente tengo un triángulo y tengo un cuadrado. Aquí lo que estoy diciendo, tráeme de A aquellos que no estén en B.
¿Y cuál me va a traer? Este nada más, para este simple ejemplo que les estoy dando. Entonces, en este caso, ese registro será, no sé, B, algo que no hayamos mencionado. 1, 2, 3, 4, 5, guión 7. Supongamos que él hizo este producto cartesiano, me trajo este resultado. Y con ese resultado yo procedo a seguir construyendo mi PL SQL. Le digo, mira, bórrame. ¿De dónde? De cliente. ¿Dónde? Que en este caso me lo trajo todo pegadito, sin rayita. ¿Ve? 7. Porque todo está pegadito con estos 5. Bórrame de cliente. ¿Dónde? Ah, no, mentira. Lo que me trajo fue así separado por coma. Sorry. B, coma, coma. Serían estos. Tipos B, número 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ID 7. Bajo este ejemplo que coloqué aquí, ese fue el resultado. Asumiendo que este circulito representa este dato. Ok, entonces identifiqué, en este ejercicio estoy colocando solo uno, pero yo pude haber traído muchos, 100, 20, 500. En este caso, como es uno solo, yo pudiese decir, bórrame de la tabla cliente donde el tipo sea igual a este tipo que está aquí. Le voy a poner C.tipo. Ya les voy a explicar por qué estoy colocando el C. Porque es una, puede ser C, puede ser J, puede ser X. Y van a poner cara de ponchado. Ya les voy a decir por qué. Tipo es igual a tipo. Y número es igual a J.número. Y ID es igual a J.ID, punto y coma. Aquí terminó. Cada sentencia SQL termina con un punto y coma dentro de un bloque de datos, de un bloque PL SQL. Para que esto se convierta en un bloque PL SQL, debe llevar una estructura. Y la estructura es, le voy a decirle dónde comienzan y dónde finalizan. Y dentro de este inicio y fin, el PL SQL va a ejecutar todo lo que esté allí. Como les dije, yo no sé cuántos registros me vienen aquí. Entonces esto yo lo puedo meter dentro de un for, un ciclo repetitivo. Hazlo tantas veces, traiga registros allí, no sé cuánto, 1 o 100. Entonces aquí donde uno se ayuda, ¿verdad? Voy a proceder a borrar para tener un poquito de espacio. Y uno arma una sentencia for. Y yo digo, mira, hazme un ciclo for, y esta J que está aquí va a tener el mismo nombre de esto que yo coloqué aquí. For in lo que me retornes en esta consulta. Y me haces un loop. Y este for que está aquí debe tener entonces un en loop. Fui armando por pedacitos mi sentencia. Elegí los datos, aquí hice el ejercicio y vi que me trajo uno en función del que hice, pero como yo no sé si me va a traer uno, me va a traer 10, me va a traer 1000, ahí me apoyo en un ciclo repetitivo. Y con este for hago ese ciclo repetitivo. For es la sentencia que me permite hacer un ciclo. Hazlo tantas veces hayan resultados aquí.
Es decir, que si lo trajo una vez, lo va a hacer una vez. Si lo trajo 10, me trajo 10 que no existen aquí, lo va a hacer 10. Y si trajo 1000, lo va a hacer 1000 veces. De allí que la informática es muy importante. ¿Por qué? Porque me ayuda a reducir el tiempo de ejecución. Imagínense que yo en una hoja de Excel tenga esos 1000 registros y tenga que borrarlo uno por uno. Ir, buscar, borrar. Ir, buscar, borrar. Gracias a estas sentencias de ciclos de repetición, podemos hacer tareas rápido. Esto se ejecuta en 5 segundos, 1 segundo, y uno no se da cuenta, wow, ya lo borró. ¿Sí? Y entonces, si aquí me trajo 1000, él va a pasar por aquí 1000 veces. Borró, y fíjense que aquí coloqué J. ¿Por qué J, Nubia? Porque no me gustó la J. Pude haber puesto C. Pero entonces, esta referencia de aquí debe cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado que él consiguió aquí es el que va a colocar aquí. Y debe ser correspondiente. Es el puntero, el C. ¿Por dónde voy? En el C tipo ID 1, en el C tipo ID 2, y así se va moviendo hasta que llegue al final. Entonces, si consiguió 100, borró 100. Si consiguió... Y por supuesto, hice un procedimiento aparte para guardar esos registros, que no se lo voy a explicar en este momento porque no es el objetivo del curso, del podcast. No es el objetivo del podcast, pero de esta manera quiero ilustrar cómo fácilmente a través de una sentencia PL/SQL podemos limpiar datos. Esto me asegura que habré limpiado todos los registros de la tabla cliente que no estaban en su correspondiente padre que le quiero crear, que es la tabla tercero. Una vez que ejecuto esto, le doy commit, que es la gran sentencia que dice hágase, dese por sentado. Que iría exactamente después de len y digo commit. Mientras no hayamos hecho commit, pude haber ejecutado esto, pude haberlo borrado temporalmente, pero si no lo doy commit, cuando yo cierre mi navegador de developer, por ejemplo, que es el que yo estoy usando actualmente, él me va a decir, hey, tienes un commit pendiente, ¿quieres ejecutarlo o no? Si es eso que uno no está seguro, le digo que no guardes nada, no sé qué fue lo que hice. Pero en este caso, antes de que me ocurra esta situación, aplico commit, registros limpiados. Y vuelvo a mi sentencia anterior, que es la que me casa, ¿verdad? Ni siquiera me las casa, porque son papá e hijo. Es la que me relaciona esta tabla con esta tabla. Y con esto habré dado la gran solución a ese problema que el cliente tiene. Y fue una de las grandes soluciones. No permitir que me registres un dato en la tabla tercero, siempre y cuando no exista en la tabla tipo. Eso va a evitar que el ID que yo modifiqué por allá hace unos minutos atrás, que lo cambié de 8 a 0, no me lo va a permitir modificar. Si lo modifico aquí, también tengo que modificarlo aquí. Si lo borro aquí, tengo que borrarlo aquí. Y esa relación me va a asegurar un concepto muy importante en base de datos, que es la parte de la integridad de los datos. Hay una solución que no te expliqué, pero creo que es importante que lo sepas. Se trata de los constraint unique. ¿Ok? Hablé de que había un constraint que es tipo primary key, un constraint que es tipo foreign key, y hay un constraint que es tipo unique. El unique es como esa clave candidata, ¿sí? Que no es clave primaria, pero que yo la puedo poner como clave candidata. ¿Y a qué se refiere? Te hago el ejercicio aquí rápidamente. Con mis dos tablas, tercero y cliente. En tercero, tengo tipo, ¿verdad? Tengo número y tengo ID. ¿Ok? Que esto en formato Excel en columnas sería J, este es el tipo, ¿verdad? Este es el número
y este es el ID. Tengo aquí que este puede ser 1, 2, 3, 4 y este puede ser ID 0 y este puede ser J 1, 2, 3, 4 y este puede ser ID 1. Así está estructurada esa tabla actualmente, porque eso es lo que permite. Yo puedo filtrarla aún más, sabiendo que esto es un primary key o una clave primaria. Puedo decir, yo voy a crear un constraint unique, único, el cual me va a permitir decirle a la base de datos, yo no quiero que se repita esto que está aquí, porque eso me pueden basurar mi dato. Y entonces es donde viene la magia, y creo y le digo, alter tabla, tercero, es exactamente la misma estructura anterior. Y aquí dije, añádele un constraint de tipo unique. Y esos campos que van a ser únicos va a ser tipo y número. Y cuando yo ejecute esta sentencia SQL o este script, bajo este esquema me va a decir que no lo puede ejecutar porque actualmente tengo esta situación. ¿Qué debo hacer ahí entonces? Limpiar los datos como lo hice con el script anterior y lo dejamos para una próxima parte. Bye bye. Y si tienes preguntas, escríbeme al correo, al TikTok o déjalo aquí en los comentarios. De allí, señores, mi sugerencia es que hagamos buenos diseños para evitar este tipo de problemas al cliente final, al usuario de la aplicación. Para ello hay que hacer modelos de datos, tanto las herramientas que ustedes prefieran con Excel, modelar cuáles son los posibles escenarios y luego poder hacer efectivamente las relaciones. Espero que esta solución haya sido de su agrado. Bueno, para que las apliquen y si necesitan apoyo en este sentido, estoy aquí a la orden para ayudarlos, para apoyarlos a normalizar y estandarizar sus procesos de base de datos en las empresas u organizaciones. Ese es lo que más me gusta hacer, solucionar problemas en bases de datos. Mi nombre es Nubia Castellanos y sígueme en mis cuentas nubia.informática en YouTube, en Instagram y en TikTok. Bye bye, se les quiere.